Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Mi nombre es Víctor Abrate y estaré con vosotros en un par de minutos aproximadamente. Gracias. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. De nuevo agradeceros vuestra asistencia en este webinar impartido por EK durante estos momentos tan duros que estamos viviendo. Gracias a casi los 900 inscritos que tenemos para este ciclo de cursos formativos. Y bueno, desde acá queremos transmitiros un mensaje de ánimo y de fuerza. Como veis, estoy aquí teletrabajando. Este es el comedor de mi casa. La verdad es que la pared de fondo no tiene los colores corporativos de acá, pero bueno, he intentado darle un aire más formal poniéndome esta camisa acá. En fin, para explicaros un poquito cómo irá la jornada, haremos primero una pequeña presentación de empresa para aquella gente que no nos conozca. Será muy breve. El webinar está pensado aproximadamente para durar una hora, hora y cuarto, y al final se dejarán unos 10, 15 minutos para todo el tema de las preguntas. Si os fijáis en la aplicación, algunos de vosotros ya habéis estado, ya habéis podido hablar y hacer alguna pregunta. Por ahora las preguntas estarán cerradas y bueno, poco más. Bien, entonces, ¿quiénes somos? EK es la marca de ITS Partner Group, ¿vale? Es una empresa española fundada en 2011. Nuestra sede actualmente está en Barcelona y sobre todo es una empresa que su actividad se centra en ingeniería, desarrollo y distribución. Nuestros orígenes empiezan en Mundiantena. Más adelante, durante esta época, se hace un paso enorme, sobre todo a nivel internacional, con lo que sería el grupo FTE. Creo que algunos de vosotros ya los conocéis. Y más allá de esto, al final, a partir de 2011, se deja la dirección de FTE, se forma el grupo ITS, el cual llega desde 2011, y en 2014 aparece la marca que hoy en día conocemos todos como EK. Bien. Esta marca es una marca de una empresa orientada 100% al sector profesional.
pese a que es una empresa pequeña, tiene una alta capacidad de inversión en I+D y sobre todo su objetivo es innovar y ofrecer soluciones profesionales. Nuestro centro logístico está en Sabadell, nuestra sede central está en Sant Cugat y el equipo que forma EK, los delegados de EK, tenemos 6 que están repartidos por todo el nivel nacional y después tenemos otro delegado que se encarga de toda la que es la zona de Middle East, Oriente Medio y África, ¿vale? Más adelante, si necesitáis poneros en contacto con alguno de nuestros delegados, pues si escribís a info@eka.plus os facilitaremos sus contactos en función de dónde estéis. Bien. Esta presentación, esta diapositiva de aquí que estamos poniendo ahora, no es exactamente para decir lo grandes que somos, sino es que para explicar un poco que como pequeña empresa que somos tenemos una gran capacidad de expansión y sobre todo lo que tenemos es un feedback muy importante de todos estos países. Pensar que muchos países usan otros tipos de tecnología o funciones como puede ser una gama de Internet sobre coaxial mucho más que en otro tipo de países, ¿vale? Esto al final nos retroalimenta con mucha información para poder invertir y desarrollar de cara a futuro. El grupo de ITS Partner está formado por 4 empresas, la marca que ya he explicado como EK, después tenemos Inequin en desarrollo en el País Vasco, BCTEX que desarrolla también en Zaragoza y en Madrid y por último SensorLab que está en las Islas Canarias. Bien, EK realiza una importante inversión sobre todo en I+D, tenemos unos equipos con alta experiencia en desarrollo de ingeniería, con una capacidad brutal. Por otro lado, muchos de nuestros diseños, fabricaciones y de productos no solo se realizan aquí en Europa, sino que además son totalmente propios, ¿vale? Es cierto que muchos de los componentes se fabrican fuera, pero gran parte de ellos es presencia europea. Bien. Los operadores que puedan trabajar con EK son más de 70 operadores. Aquí os he intentado poner en las diapositivas alguno de ellos, existen más. Y la gama que compone EK, EK es una empresa del sector de telecomunicaciones. Es una empresa que nace de una gama totalmente tradicional, ¿vale? Que es la gama de antena, de satélite, etc. Pero con el paso de los años y la evolución tecnológica, hemos apostado por soluciones más tecnológicas y soluciones más novedosas, sobre todo para infraestructuras para llevar en temas de Internet, como es el caso de este webinar que vamos a impartir. Bien. Aquí tenéis un poco la gama, Wi-Fi, GPON, coax, Internet sobre coaxial, servidores IPTV, temas de hotspot, OTT, entre otros, ¿vale? Después, en adelante, comentaremos un poquito. Toda la gama la vais a tener disponible siempre en la página web. Además de esto, también tenéis disponibles los catálogos. Tenemos distribuidores repartidos por todo el terreno nacional e internacional y estaremos encantados de ayudaros a poneros en contacto con ellos. Bien, quizá esta es la pregunta un poco que os hacéis todos, porque EK, bueno, principalmente EK porque es una empresa española de tecnología, invertimos en ingeniería aquí, en terreno nacional, en España. Sobre todo, y muy importante, creo que es de gran valor el hecho de que defendemos muchísimo al profesional y trabajamos exclusivamente con profesionales, es decir, nuestros productos no están en grandes superficies, no están en productos de venta online, protegemos siempre los PVPs muchísimo, sobre todo de cara a los presupuestos para que no hayan posibles sorpresas y pese a que somos una empresa pequeña, desarrollamos soluciones muy interesantes y aportar nuevas soluciones tecnológicas al mercado. Diría yo que con una rapidez bastante importante, sobre todo
al paso que crecen las tecnologías hoy en día. Otro punto bastante importante creo que es la formación, ¿vale? Formación que estamos realizando ahora mismo. No solo estas formaciones se están impartiendo por el tema del confinamiento que estamos viviendo todos, sino que además nosotros habitualmente hacemos este tipo de formaciones y hacemos formaciones también online a los instaladores que lo requieran. Todo este tipo de apoyo nos lleva a dar un soporte técnico de altísimo nivel. Estas son las 5 principales razones por las cuales coger ECA. Donde al final en la experiencia como Product Manager que soy de ECA y con el contacto que tengo con vosotros, los instaladores y los técnicos, el soporte realmente es una parte muy importante para poder ayudar y realizar las tareas diarias. Bien. En este caso, hoy vamos a tratar el webinar de diseño e implementación de redes Wi-Fi con puntos de acceso. Aquí tenéis una tabla, creo que todos os ha llegado por correo el resto de ciclos formativos. Comentaros también que cuando se acaben todos los ciclos formativos daremos una serie de certificados acreditativos de estos webinars. Y bueno, ya no os robo más tiempo y vamos a entrar un poquito en materia. Vale, hecha esta breve introducción y presentación de 10 minutitos, el webinar de hoy que vamos a tratar es el de diseño e implementación de redes Wi-Fi con puntos de acceso. Vale. La jornada la vamos a dividir en 2 pequeñas partes. Una parte donde vamos a hablar de unos pequeños fundamentos a nivel de Wi-Fi que creo que pueden ser, de bastante interés. Son conceptos aplicables 100% a cualquier marca. Esto no es exclusivo de ECA, ¿vale? Al final estos son parámetros y definiciones, etcétera, pero bueno, creemos que es interesante que estéis pues, bueno, instruidos y formados en esta área. Después presentaremos un poco la gama de productos de ECA y finalmente la idea es enseñaros un poco ya en lo que sería la parte práctica de entrar en un punto de acceso para que veáis el tipo de software y de interfaz. Bien. Entonces, hoy en día, al final, la gente, los hoteles, los centros, las empresas, uno de los requisitos importantes que se están pidiendo es el tema de tener Wi-Fi en todo este tipo de sectores. Entonces, una de las principales preguntas es ¿cómo recibo Internet para luego hacer una red en Wi-Fi? Pues bien, una de las principales opciones que hay es, evidentemente, que ese Wi-Fi nos venga integrado en una ONT, que nos venga integrado en un router de fibra, o bien que nos venga también integrado en un router convencional, pero que este está conectado directamente a una ONT de fibra óptica, ¿vale? Estos serían los 2 principios de cómo nos podrías llegar la señal a través de una fibra. Bien. Por otro lado, ¿cómo podemos también? Pues bueno, con un cable módem, con router integrado, un operador de internet sobre coaxial, ¿vale? En uno de los webinars siguientes veremos también tecnología de este estilo, ¿vale? De internet sobre coaxial, pero al final esto es un tipo de tecnología que hoy en día todavía está implantada y por donde nos puede llegar. Y finalmente el router de DSL, un par de cobre normal y corriente. O bien los nuevos routers que están saliendo hoy, que es el tema de insertar una tarjeta SIM en un router 4G para tener señal allá donde queramos y poder realizar una red Wi-Fi, ¿vale? Estos serían un poco las formas de poder llegar. Bien. Vale. Para entender el concepto del Wi-Fi tendremos que hablar de unos cuantos estándares, ¿vale? Para empezar, hay que entender que Wi-Fi es Wireless Fidelity,
¿vale? Veréis que hay varias formas de escribir Wi-Fi, con guión, sin guión. Al final hay gente que pone directamente wireless para no hablar de la Wi-Fi Alliance, que es la marca. Y si tenemos que basarnos en los estándares de hoy en día, podríamos hacer referencia a esta tabla, ¿vale? Esta tabla es la que más o menos se está conociendo. Es decir, tenemos estándares el A, si os fijáis, 802.11 es lo que es común, y luego tenemos el estándar el A, el B, el G, el N, el AC, y ahora está saliendo lo que es conocido como el Wi-Fi 6 o el AX, ¿vale? Para que os hagáis una idea, también los anteriores al Wi-Fi 6 son también conocidos como Wi-Fi 5, Wi-Fi 4, Wi-Fi 3, etc. Bien. Lo que aporta realmente el estándar no solo es seguir en un estándar, sino que aportan también una especificación respecto a temas de velocidad, ¿vale? Es decir, cuando vemos en una ficha técnica realmente que estamos soportando un estándar concreto, estamos también haciendo un poco de mención al tipo de velocidad que podemos esperar, ¿vale? Pero esto no es siempre 100% así. Esto es debido a que existen varios conceptos a la hora de trabajar con estos estándares. Lo primero y más rápido, sobre todo explicar que el Wi-Fi 6 es un Wi-Fi que todavía está saliendo al mercado, es decir, podemos encontrar ya productos que están en mercado, pero que todavía no están soportados por los distintos teléfonos móviles, tablets, PCs, etcétera, etcétera. Por ahora en mercado, lo que tenemos y conocemos 100% que es compatible con casi todos los equipos es el estándar G y el estándar N, ¿vale? El estándar AC, no todos los dispositivos de mercado admiten esto. Entonces, si hiciéramos referencia al tema de las velocidades, veríamos que el Wi-Fi N puede llegar hasta 600 megas y el Wi-Fi AC puede llegar hasta 1,3 gigahercios. Esto no es siempre así, es decir, nosotros tenemos lo que es un Wi-Fi que es el encargado de emitir, pero después vamos a tener un equipo que es el encargado de recibir, ¿vale? Esto, evidentemente, por mucho que nuestro equipo emita con muchísima potencia y que tenga unas altas capacidades, siempre tiene que estar soportado por esa antena receptora. Y pese a que ocurra en estos casos, siempre estamos hablando de una velocidad teórica donde realmente habrán siempre las velocidades prácticas, ¿vale? No todos los equipos van a cumplir ese tipo de velocidad teórica. Bien. En este caso, como podemos ver aquí en ejemplo, vemos que el Wi-Fi N tiene una velocidad de estas 600 megas, velocidad práctica entre 100 y 200. Esto evidentemente va a depender de la frecuencia en la que estemos trabajando. Más adelante hablaremos del tema de las frecuencias, pero hoy en día estamos trabajando en frecuencias en la banda de 2,4 y la banda de 5 GHz, y luego también estamos trabajando en anchos de canales que se ofrecen según la banda. En este caso, 2,4 siempre ofrece 20 y 40 MHz, mientras que el Wi-Fi AC está ofreciendo 40 MHz, 80 MHz y 160 MHz. ¿Vale? Si os fijáis, parte de la importancia del Wi-Fi 6 es que el ancho de canal es directamente 160 y superior. Bien. Vale. Bueno, esto es un poco lo que he explicado. Aquí lo importante y a destacar es el segundo párrafo, donde los estándares trabajan a frecuencias más altas, 5 GHz en este caso, con menos interferencias. Es decir, la banda realmente de 5 GHz está muchísimo menos saturada que la banda de 2,4. Y esto, pues bueno, permite que esa banda trabaje mejor con los anchos de canal, haya menos frecuencias, etc. El único problema que ocurre es que lo que sería la emisión de esas frecuencias, contra más baja sea la frecuencia, más alta es la penetración. Esto ocurre que entonces los equipos de 5 GHz siempre van a necesitar más potencia para poder llegar al mismo alcance que equipos de 2,4, ¿vale? Porque al final el 2,4 tiene mucha mayor penetración que no un 5 GHz. Bien, respecto a los canales del 2,4, aquí veis todo lo que es el espectro. El canal 14 queda un poquito desplazado porque es un canal
muy especial que solo admiten algunos equipos y en los cuales solo se puede trabajar en una serie de países específicos. Y bueno, vemos que la banda va del 1 al 13, pero realmente si nos hemos dado cuenta en 2,4 solo existen 3 canales. ¿Vale? Es decir, nosotros cuando estamos trabajando en 2,4 estamos trabajando con un ancho de canal de 20 MHz. Esto implica que estemos comiéndonos los canales adyacentes que hay. Por tanto, de ahí que en 2,4 solo se usen realmente 3 canales, que son el 1, el 6 y el 11. ¿Vale? Es decir, podríamos también moverlos a izquierdas o derechas, pero al final son 3 realmente los que no chocan. ¿Vale? Aquí podéis ver un ejemplo de lo que sería el espectro Wi-Fi, ¿vale? Con su saturación. Como podéis ver, el canal 1 está altamente saturado, el 5 también, el 6 también, ¿vale? Seguramente si hiciéramos un escáner a nivel de 5 GHz veríamos todo esto muchísimo menos saturado. Bien. Por otro lado, en los canales de 5 GHz, como podemos ver, gozamos de una serie de canales donde el ancho también estamos trabajando en un ancho de 20 MHz y vamos a disponer también de bastantes canales. Evidentemente, contra más ancho sea el canal, lo que vamos a estar haciendo es comiéndonos también estos canales adyacentes. ¿Vale? Al final, si os fijáis también, el ancho, como veis en el gráfico, hay un ancho de 20 MHz, es decir, que el primer canal ya está chocando con el segundo canal. ¿Vale? Entonces, pensar que en 5 GHz estamos trabajando habitualmente en un mínimo de 40. ¿Vale? Bien. Bueno, esto es un poquito lo que he explicado, ¿vale? El tema de las franjas de canales, excepto que quizá aquí lo veis un poquito más gráficamente, ¿vale? El tema de los 20 canales, 40, 80. Al final es un concepto evidentemente de amplitud, ¿eh? Contra más estemos usando, más ancho sea, pues más frecuencias vamos a coger realmente, ¿vale? De hecho, no todos los dispositivos que trabajan con Wi-Fi AC permiten un ancho de canal de 160, ¿vale? Depende exactamente del modelo. Vale. Y esto sí que es un tema importante, que es mayor ancho de canal, mayor velocidad, mayor ruido. Es decir, al final lo que estamos abriendo al abrir el canal estamos aceptando más ruido, ¿vale? Porque van a haber otro tráfico y van a haber otro tipo de señales. Esto es importante sobre todo a la hora de hacer una distribución, es algo a tener realmente en cuenta. Pensar que cuando estamos hablando de una distribución no solo es hablar de un tema del ancho de canal para una mayor velocidad, sino que estamos pensando en otro tipo de elementos que más adelante explicaremos, pero que en según qué casos es idóneo jugar con menor ancho de canal, no siempre con lo máximo, con mayor potencia, mayor velocidad, ¿vale? Bien. Entonces, esta tabla es un poco la tabla teórica y la tabla que podéis seguir de guía, porque al final, un equipo Wi-Fi lo que está haciendo es haciendo una emisión Wi-Fi con una modulación y con una serie de spatial streams y unos ciertos canales, ¿vale? Realmente siguiendo un poquito esta tabla, con la configuración que tengamos y con el dispositivo móvil que tengamos en la mano, es decir, la antena receptora, sabríamos encontrar exactamente el límite teórico de velocidad, ¿vale? Pensar que pues, si un equipo está emitiendo a 256 QAM en un ancho de 40 MHz, pues nos dará un resultado y dependiendo de la antena, lo que sea capaz de recibir, pues sabremos exactamente lo que podemos esperar y lo que no, ¿vale? Y bueno, os lo he dejado aquí un poquito de referencia
la podéis encontrar perfectamente por internet, por si queréis buscar exactamente el nivel teórico, ¿vale? Si no, de todas maneras, por norma general, los dispositivos cuando están conectados a una red inalámbrica, si os vais a los detalles y demás, este tipo de información os tiene que salir y os dirá exactamente cuál es el máximo teórico al que estáis conectados, ¿vale? A fin de cuentas, el dispositivo siempre intenta coger lo mayor. Bien. Cuando hablamos de redes Wi-Fi, no solo estamos hablando de ese broadcast, sino que también estamos hablando de esa parte de cifrado que permite que nuestra información que viaja esté totalmente segura, ¿vale? Al final, hoy por hoy tenemos diferentes tipos de cifrados. Sabemos que a lo largo de estos años, ¿vale? Han habido ciertos ataques, ciertos cracks sobre estos tipos de cifrados, pero bueno, con el paso del tiempo se han ido actualizando. Los cifrados inseguros, el 100% de los cifrados inseguros, evidentemente, es la red abierta, y el cifrado web, que hoy por hoy prácticamente está obsoleto, ¿vale? Pensar que el cifrado web es algo que cualquier persona con un programita simple os puede piratear y sacar las claves de vuestras redes, sobre todo si no tenéis los programas adecuados, ¿vale? En vuestro ordenador instalado o en el teléfono móvil. Y una red abierta, pues evidentemente ya estás dando directamente el acceso a absolutamente cualquier tipo de información, ¿vale? O sea, sabéis que al final en los aeropuertos o hoteles y estos sitios normalmente la Wi-Fi suele ser totalmente abierta. Y finalmente tenemos la parte de cifrados seguros, que son los que se usan hoy en día, el tema del VPA. Después tenemos VPA2 y después tenemos unos estándares un poquito más por encima a nivel corporativos, que normalmente es el VPA Enterprise o a través de una conexión Radius, ¿vale? Donde realmente, pues bueno, hay un poquito más de seguridad, ¿vale? Hoy en día podéis escoger cualquiera de estos tres. Evidentemente, todo lo que es el cifrado con un tema de Enterprise más radios requiere de un servidor adicional y de persona con conocimiento técnico. No es algo que venga simplemente integrado en el punto de acceso y lo podáis sacar a funcionar. Necesitáis unos cuantos pasos más, pero lo que sería la parte del VPA2 y el VPA lo podéis seleccionar sin ningún tipo de problema. Vale. Luego, sobre estos dos cifrados que he mencionado, el VPA y el VPA2, hay dos tipos de encriptación, ¿vale? Hay dos tipos de cifrado. El TKIP, que es compatible con dispositivos antiguos, ciertamente es un poquito más vulnerable. Nosotros particularmente no lo recomendamos, en general no te lo recomienda mucha gente, a menos que estés buscando una compatibilidad ya de hace bastantes años con algún tipo de implementación quizá que tengas en una posible fábrica o algunos TPVs o algunos productos muy localizados. Y por otro lado, lo que sí que es importante destacar sobre el TKIP es que por el simple hecho de usar ese cifrado, la conexión, tu velocidad teórica ya baja notablemente. Bien. En el tema del tipo de cifrado, el AES, pues bueno, hoy por hoy es el que ofrece mejor seguridad y además también es el encargado de soportar mayor velocidad. Así que nosotros recomendamos VPA2 con AES. Hemos hablado del cifrado, hemos hablado de cómo recibir y a pesar de que quizá parezca algo relativamente sencillo, está todo el tema del broadcast del SSID. El SSID, ¿qué significa? Realmente el SSID es pues bueno, el identificador de paquetes de servicio, el Service Set Identifier. Realmente esto es el nombre que le vamos a dar nosotros al Wi-Fi, ¿vale?
Evidentemente, cada paquete va con ese nombre y con esa información, ¿vale? Tiene un máximo de 32 caracteres ASCII. A la hora de la verdad es importante destacar una peculiaridad sobre esto, y es que pese a que puede tener diferentes caracteres de longitud, evidentemente, no todos los equipos soportan cualquier tipo de nomenclatura, ¿vale? Es decir, hay equipos que permiten emitir con un wifi con espacio, con doble espacio, sin espacio, con guión, con barra, ¿vale? Pero hay otros tipos de equipos que si, pese a poner eso, posiblemente lo que estamos haciendo es provocar una especie de fallo y pese a que la configuración esté correcta, no podremos ver o no podremos identificar si la red está emitiendo o no, ¿vale? Y otro dato importante a destacar es que la red puede ser visible o puede ser invisible, ¿vale? Es decir, una vez todos los equipos que queramos conectar ya están conectados, podemos hacer por poner la red invisible para dar una mayor seguridad. Cierto es que si hacemos un escaneado y con algún programita la veremos, pero bueno, siempre es un detalle más a más. Vale. Después de explicar estos fundamentos, vamos a entrar un poquito en la parte de cómo diseñar una red Wi-Fi. Vamos a entrar a hablar de un tema de arquitectura, como puede ser esta que hay aquí ahora mismo. Realmente esto es una arquitectura de red Wi-Fi súper sencilla. Vemos lo que hemos comentado con anterioridad, un router, cómo nos llega el acceso a Internet, ¿vale? Vamos a tener un punto de acceso de la gama de K, en este caso, en el ejemplo, ¿vale? Un punto de acceso a una P300, un punto de acceso que está que necesita un inyector PoE de 24. Esto podría ser el caso muy sencillo de alguien que quiera ampliar la estructura, posiblemente pues en una casa, en una pequeña oficina, porque a lo mejor quieren poner esto para los invitados que vengan para una pequeña reunión o incluso para un propio bar, ¿no? Sabéis que hace años se puso de moda bastante el tema de solo voy a ir al bar si ese bar tiene wifi, ¿vale? Los bares que no pusieron wifi quedarán un poquito en el olvido. Entonces, después tenemos estructura algo más, un poquito más avanzada, ya vemos diferentes modelos de punto de acceso, posiblemente por algún tipo de necesidad o por alguna característica se han puesto diferentes modelos. Y estos ya están pues alimentados por un switch PoE. Esto ya es algo más, pues bueno, estamos hablando de poder soportar pues 50, 60, 70 usuarios, algo un poquito ya más denso, ¿vale? Pequeño. Una estructura un poquito más avanzada de una red Wi-Fi podría ser el ejemplo de aquí. En este caso tenemos exactamente el mismo caso, pero le hemos incorporado un hotspot, ¿vale? Al hotspot, en este caso el hotspot que está puesto aquí es un equipo que se encarga de gestionar ese portal cautivo, ¿vale? Es decir, esa pantallita bonita que te pide cuando te conectas al wifi y te está pidiendo una clave, un ticket, que te inicie sesión por Facebook, etcétera. Eso es la parte de portal cautivo. Y luego todo un tema de auditoría de red, que esto está pensado para cumplir con la normativa legal que hay hoy en día. ¿Vale? Particularmente del hotspot haremos un webinar, el tercero concretamente, también lo impartiré yo, el jueves día 2 de abril a las 16 horas. ¿Vale? Bien. En este caso, diseñar una red Wi-Fi requiere un mínimo de estudio previo y de conocimientos técnicos. ¿Vale? Esto es totalmente cierto. Al final nosotros no podemos poner un wifi en cualquier lado, tenemos que hacer un pequeño estudio, una pequeña charla con el cliente y entender un poquito ese tipo de necesidades, ¿vale? Instalar una red wifi profesional requiere que un profesional haga un estudio profesional y una instalación profesional. Al final, yo creo que vosotros, la gente que estáis conectados, precisamente sois ese tipo de profesional que queréis o tenéis interés en hacer o saber cómo hacer una red Wi-Fi
pues un poquito mejor, ¿no? El curso de lo que vamos a hablar, en principio, no podemos hablar de todo, ¿vale? Recordemos que hemos dicho que aproximadamente duraría 1 hora, hora y cuarto. Creo que andamos sobre los 35 minutos ya de tiempo. Y como veis, hablar del wifi realmente podríamos extendernos por muchos lados. Así que vamos a intentar cubrir un poco las nociones básicas o quizá las nociones más importantes, ¿vale? Bien, vamos a basarnos en 5 pasos que creemos que son los más importantes. En este caso, el primer paso, definición de objetivos e identificación de limitaciones, en el cual, lo primero, el número promedio de clientes conectados, ¿vale? Es decir, esto es, creo yo, la base más real posible para hablar con nuestro cliente, para empezar a realizar una buena instalación y sobre todo profesional. Evidentemente, siempre hay un tema de precio, siempre hay un tema de budget, pero para empezar a hacer una buena red tenemos que saber lo que el cliente quiere, es decir, pero no solo lo que quiere, sino que nos dé datos reales, ¿vale? Porque lo que no podemos hacer es poner un punto de acceso en un sitio donde sí, el punto cubrirá pues, la nave, a lo mejor un punto lo pones y te cubre una nave industrial de 200 metros y después de hacer esa cobertura, el cliente dice, ok, perfecto, y cuando los empleados van a poner en funcionamiento resulta que es una nave donde está todo pensado para, no sé, para a lo mejor recepción por wifi con más de 200 dispositivos, ¿vale? En este caso, evidentemente, ese punto de acceso se vendrá totalmente abajo. ¿Vale? No solo eso, sino que además, gracias al número promedio de clientes, vamos a poder determinar el tipo de equipo que vamos a poder usar. No todos los equipos permiten usar más o menos usuarios, ¿vale? Eso nos va a ayudar a elegir. Bien, evidentemente, cuando hablamos de usuarios, hablamos de un uso. Nosotros ahora mismo, que estamos todos conectados a la plataforma de Microsoft, estamos generando un ancho de banda. ¿Vale? No sé exactamente ahora mismo cuántos somos en línea, pero desde luego que bastante. Si esto nosotros no lo tenemos en cuenta, porque en el momento en que nosotros colguemos un usuario de un punto de acceso, pero sea un usuario exigente, sea un usuario que quiera o necesite velocidad para ciertos servicios, evidentemente lo que vamos a tener es que esos 20 usuarios que pretendíamos poder, no vamos a poderles darle ese servicio que pretendemos dar. ¿Por qué? Por un tema de ancho de banda, ¿vale? Por otro lado, los tipos de usuarios. Lógico es que no es lo mismo usuarios que siempre van a estar fijos a usuarios que son atemporales, es decir, que van, que vienen, pero eso es algo que tenemos en cuenta. El detalle no puede ser, bueno, sí, unos 50 usuarios y luego resulta que un día pues pasan 200 o 300. Hay que tener pues un poco una mínima de preparación, ¿vale? Y vinculado un poco al tema que comentábamos antes del ancho de banda, estamos hablando de los tipos de servicio, ¿vale? Lógico, yo creo que precisamente durante esta época de confinamiento estamos usando mucho más el internet, el streaming, servicios de Netflix, etcétera, etcétera. Bien, entonces esto es algo a tener también en cuenta, ¿vale? La limitación de servicios. Entonces, por otro lado, la seguridad y lo que vamos a dar. También comentar el tema de las VLANs. En el sector profesional, en el momento en que queremos dividir diferentes troncales, en el momento en que se quieren dividir diferentes redes o diferentes servicios, es bastante habitual usar diferentes VLANs, ¿vale? En este caso, lo más sencillo sería usar por cada SSID que nosotros estemos generando una VLAN particular, ¿vale? Para dar un servicio concreto. Entonces, porcentaje de disponibilidad, es decir, ¿aceptamos que mi red tiene un máximo de usuarios y que pueden conectarse? Sí, no, o sea, es algo también hay que valorar. Al final, tú montas una red para 200, 300, 400 usuarios y si viene el número 600, pues tienes dos opciones. O fuerzas que se puedan conectar
y posiblemente se caiga la P y todos los demás queden bloqueados, o bien directamente has puesto un límite y has fijado en los diferentes equipos el máximo, garantizando que eso sabes seguro que funcionará. Si no, por lo contrario, pues es algo que podríamos poner más puntos de acceso. Posibilidad de crecimiento en capacidad, esto es un poquito lo que hemos comentado. ¿Vale? Identificación de limitaciones, lo más importante, ancho de banda, subida del operador. Este es un punto también bastante importante, sobre todo cuando empezamos a realizar una distribución. Es decir, nuestro trabajo es realizar una buena instalación, un buen diseño de red Wi-Fi, pero lo que no podemos hacer es confundir el diseño de esa red Wi-Fi con las capacidades que nosotros hemos implementado con realmente el ancho de banda que tiene de acceso a Internet, ¿vale? Lo digo abiertamente porque no todos los sitios llega fibra óptica, se intenta soportar 200 o 300 clientes con 20 o 30 megas. Evidentemente, el diseño y la red está bien hecho. Al final tú la cobertura la tienes. Otra cosa es que el servicio de Internet funcione de una manera o funcione de otra. Súper importante, que creo que ya lo hemos comentado, tema de recursos económicos, el presupuesto. Al final, todo esto que estamos hablando es muy bonito, pero evidentemente detrás hay un presupuesto que nos tienen que aprobar. Después, toda la parte de las ubicaciones idóneas de los equipos, el tema de los switches, acceso a las ubicaciones. Evidentemente, la ubicación va a ser muy importante donde pongamos los puntos. Barreras físicas. Y bueno, vale. Entonces, si nos vamos al segundo paso, consiste en la revisión de las instalaciones. Al final, uno cuando tiene que conocer un poco el lugar donde va a poner los equipos, ¿vale? Importante disponer de un plano de construcción para la ubicación de los APs. Tenemos que también conocer un poquito el terreno, identificar esas barreras y todo ese tipo de elementos degradantes. Al final, el tema del Wi-Fi, estamos hablando de que son equipos que viajan por ondas, por tanto son propensos a, como veis en esta tabla de referencia, a tener interferencias, ¿vale? A tener bloqueantes, a tener pérdidas. Y en este caso tenemos aquí una tabla curiosa donde nos muestra los diferentes materiales, los ejemplos, ¿vale? Una madera, un tabique, el amianto, los techos, el yeso, etcétera, con qué tipo de interferencia están generando, ¿vale? Evidentemente no es lo mismo trabajar en una fábrica de metal que en una fábrica de papel, ¿vale? Todo esto a nivel de equipos, posiblemente en una tendremos que poner 5 APs y en otra, bajo las mismas circunstancias, habrá que poner 8 APs, ¿vale? Aquí tenéis un poquito más en detalle también algunos ejemplos, ¿vale? Como veis, las pérdidas en 2,4 siempre son inferiores a las de 5 GHz, por eso hemos hablado de todo el tema de esa penetración a más baja frecuencia, porque realmente hay menos pérdidas, porque penetra más, entonces es normal que el Wi-Fi a 2,4 traspase 3 paredes, mientras que el de 5 solo pueda traspasar 2, ¿vale? O si necesita traspasar más, necesita que tener muchísima más potencia, ¿vale? Recordemos también que muchísima más potencia implica que el equipo es de gama superior y eso evidentemente también va a encarecer, ¿vale? Entonces, todo esto nos lleva al tercer punto, la elección de equipamiento. La elección de equipamiento, en este caso el tipo de punto de acceso que se va a implementar, tenemos varios modos, ¿no? En función de si es un punto de acceso para interior, si es un punto de acceso para exterior, si la finalidad es que sea omnidireccional, si es que sea directivo. Bueno, habrá que decidir exactamente qué es lo que pretendemos. Vale. Importante, la frecuencia, ¿vale? Como bien he dicho, la frecuencia de 2,4 tiene mejor
pese a que la banda seguramente estará más saturada dependiendo de dónde la pongamos, pero tiene mucha mayor penetración, mientras que la de 5 GHz tiene peor penetración, y va a necesitar más potencia para hacer lo mismo, o sea, posiblemente necesitarás más puntos de acceso. Entonces, esto también es un limitante a la hora de poder escoger. Cierto es que hoy en día, a nivel de mercado y a nivel de presupuestos generales, la gente, pues bueno, intenta un poco tirar a las nuevas tecnologías por aquello de que el cliente va a estar más a gusto conectándose a 5, porque más o menos hoy en día todo el mundo sabe que la banda de 5 está pues más ligera, menos saturada, y eso les da la sensación de que el wifi va a ir mejor, ¿vale? Lo que evidentemente no sabe la gente es que depende de dónde sea, el wifi a 2,4 y a 5 GHz va a ser exactamente el mismo. Pero bueno, eso ya son temas de la gente que conoce un poquito más y que es capaz de entender esto. Entonces, el número de radios, ¿vale? Es decir, aquí el número de radios de transmisión y recepción es un poco lo que hablamos, que va relacionado con los spatial streams, ¿vale? Esto al final va a depender, una de las características, de si estamos haciendo más una red para distribución para streamings o más para leer WhatsApp y el periódico, ¿vale? Al final es un tema que, bueno, hay que también ver, porque sobre todo, cuantas más radios y mejor es la tecnología que usamos de transmisión, evidentemente los precios van a ir encareciéndose, ¿vale? Vas a ir a un producto de mucha mayor gama. Potencia del punto, lo que habíamos hablado, ¿vale? Al final, esto sí que es importante. Recordemos que cada 3 dB se duplica la potencia en milivatios, ¿vale? Es decir, cada 3 dB que añadamos vamos a tener el doble de potencia y por tanto vamos a poder penetrar un poquito mejor, ¿vale? Y también alcanzar un poquito más. Cierto es que el alcance no va derivado de tengo el doble de potencia, llego el doble de lejos, sino que esto lo tenéis que calcular un poquito en base a un poco a las explicaciones que hemos ido dando y en base al sitio donde vayamos a trabajar. Una de las recomendaciones que la verdad es que siempre hacemos, al final esta parte teórica también es bastante interesante, sobre todo para podernos generar unas formas y unos conocimientos y una forma de hacer, pero cierto es que al final el equipo que más o menos se vaya a elegir, siempre vamos a poderlo afianzar un poco más cuando estemos también en el sitio y hagamos una pequeña prueba para saber exactamente las pérdidas, los alcances y demás. Recordemos que el wifi no se comporta en todos los espacios iguales. Vale. Capacidad por punto de acceso, la cantidad de usuarios. Esto lo hemos comentado también. Al final es también un elemento importante, ¿vale? No podemos pretender poner en un bar un solo punto de acceso si es un bar que tiene una capacidad o un aforo máximo de 56 personas, ¿vale? Vamos a necesitar un equipo un poquito más. Vale. Entonces, como cuarto paso, diseño preliminar y simulación, identificación de las ubicaciones de los APs, siguiendo dos parámetros, por cobertura y por capacidad. Vale. Según cobertura, diseño de radio y frecuencia, usar el número de APs óptimo para cubrir la zona objetivo. Esto es un poco lo que andamos buscando, ¿vale? Al final, de lo que se trata cuando diseñamos una red, se trata de diseñar algo que nos cubra la zona que se plantea, ¿vale? Esto nos va a llevar a todo el tema de las interferencias, ¿vale? Todo el tema que hemos explicado de los canales, donde vamos a optar por trabajar entre 1, 6 y 11, ¿vale? Sobre todo si trabajamos en 2,4. Los de 5 GHz no me los sé de memoria, ¿vale? Aquí ya tendríais que mirar exactamente con qué ancho de banda vais a trabajar, ¿vale? Porque os lo he explicado, refrescamos, pero dependiendo exactamente de lo que queramos, el 5 GHz pues lo podemos usar con menor ancho de banda o con mayor, en función de exactamente las expectativas del cliente. Por otro lado, aconsejable crear celdas pequeñas con potencias controladas que aseguren un mínimo de señal.
Al final, no solo es intercalar esos canales, ¿vale? Es decir, trabajamos en 2,4, el 1, el 6 y el 11. Estamos hablando también que, al igual que cuando hablamos de los estándares, teníamos unos valores teóricos y después teníamos unos valores prácticos, aquí también tenemos una parte óptima, ¿vale? Si os fijáis en el dibujo que tenéis en la parte inferior izquierda de la pantalla, tenemos diferentes círculos donde contra más cerca estemos del equipo, mayor velocidad vamos a tener y contra más lejos, menor velocidad, ¿vale? Por tanto, si partimos de este principio, lo que no nos sirve de mucho es decir que una P cubre hasta la esquina, pero en esa esquina va a haber alguien trabajando, ¿vale? Evidentemente, si alguien más trabajando en esa esquina, no nos sirve que la P llegue hasta ahí, porque seguramente va a estar en ese haz de menor velocidad y posiblemente, dependiendo del tipo de servicio que realice, va a necesitar baja velocidad o velocidad intermedia. ¿De acuerdo? Bien. Eso es algo que tenéis que comprobar, ¿vale? Al final lo va a determinar exactamente lo que se pida, lo que necesitéis y en función de lo que haya. Pero tenéis que tener en cuenta esto, tenéis que tener en cuenta que cuando se pone un punto existe un límite, donde a partir de ese límite no va a funcionar, ¿vale? O si va a funcionar va a ser muy pésimo para servicios que requieran muy poco espacio, ¿vale? Que requieran muy pocos datos. Por otro lado, otra de las cosas que vamos a hablar después es el tema de la creación del roaming para facilitar el movimiento y cómo funciona. Esto también es algo que hay que entender. Entonces habíamos hablado del tema de la cobertura y ahora el tema de la capacidad, ¿vale? Al final es un poquito lo que vinimos diciendo. Al final hay un servicio, hay algo detrás que necesitamos, hay una razón por la que queramos usar el wifi, por tanto, esa razón va a ir vinculada al tipo de servicio que vamos a dar y al tipo de cliente que vamos a tener. Pues no es lo mismo diseñar una red wifi para un hotel donde van a haber un montón de clientes o diseñar una red wifi para una oficina o diseñar una red wifi para una fábrica. Hay conceptos que son todos idénticos, pero hay partes exactamente que no. Evidentemente, una parte que nos va a afectar es el tema de el equipo que vamos a tener, la tecnología que vamos a usar en la radio, los anchos de banda, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero hay que identificar esta parte. Entonces, aquí os pongo una pequeña tabla de un poquito informativa de algunos servicios, ¿vale? Como por ejemplo veis, un vídeo en streaming de vídeo pues requiere pues aproximadamente 1 mega, mega y medio, el FaceTime de Apple pues casi 1 mega, compartir archivos pues 1 grado medio de documento que ocupa 2 megas, 3 megas, ¿vale? Claro. Esto es lo que os va realmente a hacer afectar, hacer que un punto, en base a la gente que hay, pues se cuelgue o no se cuelgue. Evidentemente, el punto es suficientemente inteligente para ordenarse, para gestionar todo esto y para equivalar, hacer igual todo ese tráfico para intentar dar un máximo servicio. Pero si no hemos dimensionado bien ese tipo de red, nos vamos a encontrar que posiblemente está mal dimensionada y entonces los propios servicios son los que hacen que esa red wifi dé una sensación de saturación, ¿vale? Pero que no es una saturación por ondas wifi, sino es una saturación por tráfico de red, ¿vale? Por información. Vale. Dentro de ese diseño hemos hablado de hacer las celdas. Aquí tenéis el tema de las interferencias. Al final se trata de hacer las celdas, lo que habíamos comentado, el 1, el 6, el 11, después repetimos, invertimos. La idea es que esos canales que no se pisen, pues que los equipos que den esas zonas de cobertura estén también evitándose entre sí, ¿vale? Esto siempre va a garantizar que cuando haya mucho flujo de datos en un canal, pues no cree un colapso.
evidentemente tiene que haber mucho flujo para que este tipo de cosas pasen. Y aquí un poquito es el mismo esquema que el de 2,4, pero con las celdas de 5 GHz, ¿vale? Pues mira, aquí sí que tenéis los canales estos que he comentado que de memoria no me sabía. Pues bueno, aquí los podéis comprobar. Evidentemente, reitero una vez más, dependiendo del ancho del canal que estemos usando, porque si en 40 MHz lo ponemos a 2,4, ya no podemos hablar del 1, 6 y el 11, ¿vale? Ya estaríamos seguramente hablando de solo el 1 y el 11, ¿ok? Vale. Entonces, una vez tenemos todos los puntos, una vez tenemos todo lo que hemos hablado con el cliente, lo ideal ya es que el diseño ya está realizado, tenemos una zona para realizar unas pruebas in situ a través de, pues bueno, con un teléfono móvil, con un ordenador, con cualquier tipo de equipo que le podamos instalar algún tipo de aplicación de medición, podremos realizar esas lecturas para saber si tenemos cobertura, si en una pared hay, si en otra pared no hay, el tipo de tráfico, lo que hemos comentado. Siempre podemos probar con servicios exigentes, como intentar ver un YouTube. Y si en un punto donde creemos que estamos bastante alejados, en una zona que no hay mucho paso ni se va a usar y funciona correctamente, pues tenemos un claro indicativo de que el servicio y la cobertura nos está llegando bien y lo necesario, ¿vale? Aquí abajo del todo veis un mapa de calor, ¿vale? Esto hay algunas aplicaciones que te permiten usar. Básicamente lo que te están midiendo es que tú tengas cubierta toda esa zona y en qué grado de cobertura estás, si con más alta potencia o con más baja potencia, ¿vale? Esto te va a indicar qué zonas cubres, lo que no cubres y lo que cubres, a qué nivel cubres. Efectivamente, si os fijáis, por ejemplo, abajo del todo, en esas zonas rojas, vemos que equivalen a, por ejemplo, a una habitación, ¿vale? A lo que sería el comedor, ¿vale? Es decir, desde ese punto concreto, que es el punto azul donde se ha realizado la medición, pues no vamos a llegar a esa zona, ¿vale? Por tanto, ahí podríamos, por ejemplo, poner otro segundo punto de acceso, ¿vale? Insisto, realmente vais a tener una emisión, es decir, un punto que emite, vamos a tener nuestro teléfono que recibe, y en el punto donde estemos recibiendo vamos a tener un valor de señal, ¿vale? Entonces ese valor de señal, en función de qué valores nos dé, pues va a estar correcto o va a estar incorrecto, ¿vale? O dicho de otra manera, de forma más sencilla, si probamos de ver un vídeo, veremos si va muy lento o va más rápido o va como va, ¿vale? Siempre y cuando el ancho de banda del operador sea el correcto y nos lo permita. Vale. Entonces, el roaming en redes Wi-Fi. El roaming realmente en redes Wi-Fi se puede conseguir de muchísimas maneras y de muchas formas, pero una de ellas es una que os explicaré ahora, pero al final el roaming consiste en la persona que vemos en el dibujo andando tranquilamente, haciendo lo que tenga que hacer con su teléfono móvil, mientras, sin percatarse, va traspasando su conexión de un punto a otro, ¿vale? Es decir, ha ido pasando por diferentes haces de cobertura. En este caso, nosotros en EK, y uno de los roamings con los que trabajamos es el roaming por intensidad de señal detectada, que es el RSSI. ¿Esto qué significa? Esto significa que existe un parámetro, ¿vale? En el punto de acceso, imaginaros el primer punto de acceso, donde ese parámetro va a tener unos niveles, ¿vale? Un nivel de potencia en el que va a determinar si cuando un dispositivo está a ese nivel de potencia o lo sobrepasa, lo que va a hacer es expulsarlo. Una vez expulsado, automáticamente el teléfono móvil siempre va a buscar el mismo punto de acceso que tengamos la clave y que además esté el más cerca, es decir, el que tenga más señal.
Por tanto, en ese impasse, ¿vale? Ese parámetro va a expulsarnos y el teléfono móvil automáticamente nos va a conectar al siguiente, ¿vale? Eso es un poco la idea del roaming por intensidad de señal. Existen otras formas de hacer roaming, pero esta es una que también está pero que muy implementada. Entonces, si está bien hecha, pues bueno, no nos vamos a percatar en ningún momento. No solo es cuando hay un nivel de valor, sino cuando es algo, por ejemplo, útil, ¿vale? Vamos a ponernos en situación donde podríamos hacer un roaming de este estilo. Un roaming de este estilo, por ejemplo, podríamos realizarlo en una casa, entramos por la puerta, tenemos el comedor, tenemos también toda la parte del router emitiendo en el comedor, la cocina, parte del pasillo. Y entonces la necesidad del cliente real es cubrir esas habitaciones que están pasadas el pasillo, ¿vale? Realmente, ¿dónde haríamos nosotros el corte o dónde pondríamos el AP? El AP se pondría de tal manera que nosotros, cuando lo ajustemos, la cobertura del pasillo nos dé justamente en un parámetro que podamos cambiar. Es decir, cuando nosotros vayamos al pasillo, vamos a configurar el coverage threshold, ¿vale? O el umbral de cobertura, en este caso, para que el punto de acceso nos expulse en el pasillo. ¿Por qué? Porque habitualmente ese punto es un paso de impasse, ¿vale? No es un punto donde vamos a trabajar con el teléfono móvil. Esto va a hacer que el cliente siempre se desconecte en ese tramo, no hasta que entra al comedor o no hasta que vuelve a la habitación o pasa la puerta ya del distribuidor hacia las diferentes habitaciones, ¿vale? Es un poco de ejemplo. Al final se trata también de usar este parámetro para que esos micro cortes, ¿vale? Porque al final es un tema de un micro corte súper imperceptible que no os va a cortar ningún servicio. Pues bueno, no se dé cuenta, ¿vale? O le facilite ese paso, ¿vale? Porque al final, evidentemente, ese microcorte siempre va a ir de la mano del tipo de teléfono. No es lo mismo un teléfono que procesa una señal Wi-Fi de hace 20 años que un teléfono que la procesa hoy en día, ¿vale? Un poquito el concepto, ¿vale? Otro tipo de diseño Wi-Fi que en este caso, por ejemplo, os he querido poner un tema de un punto a punto, ¿vale? Al final el tema del Wi-Fi y el equipamiento se puede usar para muchas cosas. Si queréis algún tipo de curso más definido a nivel Wi-Fi, pues nos lo podéis hacer saber y ya miraríamos de organizar otro tipo de webinar, otro tipo de charla, formación o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, esto espero que hayan quedado claros algunos de estos conceptos. Si no, después ahora, cuando sea el momento, pues me podéis lanzar las preguntas, ¿vale? En este caso, vamos a echar un repaso rápido por la gama de K. Vamos a tener diferentes puntos de acceso interior. En este caso, la gama de interior son estos que veis aquí listados. Una P300 LP. Es un equipo que está especificado únicamente para emisión a 2,4, 300 megas y tiene una potencia de 23 dBm. Por otro lado, tendríamos ya una gama media de distribución, que es el AP750NG, ¿vale? 2,4, 5 GHz, es decir, es un equipo doble banda. Tenemos 750 megas de capacidad, por tanto, esta capacidad se va a ver repercutida por 300 megas en 2,4 y 400 megas en 5 GHz. 27 dBm de potencia. Y el AP1200W2 es ya una gama un poquito más alta, ¿vale? Donde también vamos a trabajar en doble banda y además vamos a trabajar en 5 GHz a 900 megas, ¿vale? Este tiene una potencia de 30 dBm, ¿vale? Además presenta la nueva tecnología, la Wave 2, que es multimimo, es decir, esto permite generar más usuarios y más velocidad, así también como temas de tecnología de beamforming, es decir, haces directivos para lograr mayor cobertura. Y por otro lado también
la capacidad de transferir simultáneamente información varios usuarios a la vez. Aquí abajo os he puesto un poco la foto. El primero de ellos es el AP300LP y el 750NG y el 1200W2 comparten el mismo housing, ¿vale? En este caso, el segundo caso. Finalmente, aquí abajo a la derecha tenéis un poco los haces de dirección de ese broadcast y esa emisión Wi-Fi. Como podéis comprobar, estamos mirando realmente el punto como si yo mirara para arriba en el primer caso, ¿vale? Esto es el haz de cobertura, y en el segundo caso también lo que estáis viendo es directamente esa parte del techo, ¿vale? Realmente el equipo está enfocado hacia abajo, el equipo está enfocado para una emisión a techo, es decir, que va a emitir de techo para abajo, y como veis para arriba no hay mucho que emitir, ¿vale? Por otro lado, la gama de puntos de acceso de exterior, vamos a tener el CPE324LP. Esto es un kit que va directamente pareado, es decir, es totalmente plug and play. Es un kit que permite hacer un enlace punto a punto a 1 kilómetro, ¿vale? En 2,4 la capacidad de transmisión que tiene va derivada de la tarjeta y la interfaz, que tiene en este caso 100 megas, y va a tener una potencia de 20 dB. Asimismo, el otro equipo que tenemos para realizar puntos a puntos es el CPE300. Este caso está pensado para una emisión en 5 GHz, en 300 megas, 30 dB. Esto tiene aproximadamente un alcance de 4 kilómetros, ¿vale? Pensar que los puntos a puntos están pensados para poner en exterior y con vistas directivas, es decir, que están en aire, ¿vale? No es que hayan árboles de por medio ni edificios de por medio, o sea, tienen una visión que aunque tú estés a 4 kilómetros mirando para allá, se supone que el punto tiene vista directa, ¿vale? Aunque no lo veas porque evidentemente está a 3 kilómetros. Por otro lado, tenemos dos puntos de acceso de exterior, el CP 1200 OLP y el 1200O. Estos dos puntos de acceso tienen una entrada Ethernet totalmente a giga, los dos son doble banda, trabajan en un entorno totalmente omnidireccional, ¿vale? Y uno tiene una potencia de entre 24 y 27 dB, mientras que el otro está trabajando en 30 dB. El primer caso que vemos de foto es el 1200 OLP, mientras que el segundo es el 1200O, ¿vale? Evidentemente, el 1200 OLP es un equipo de gama un poquito más sencilla, el 1200O tiene un poquito más de alcance, es un equipo mucho más robusto. Como veis, tiene también entradas para las antenas. En función de si usamos una banda u otra, pues usaremos un tipo de antena a otro, o si usamos todas las bandas usaremos las 4 antenas, donde vamos a poder tener antenas de 8 dBi de ganancia o de 12 dBi de ganancia en función de lo que queramos hacer, ¿vale? Al final, aquí a la derecha de la diapositiva tenéis un poco los haces también de esos puntos de acceso de exterior también directivos, ¿vale? Al final, puesto en vertical tenemos un ángulo de apertura de 35 grados, mientras que en horizontal tendríamos un ángulo de apertura de 65 grados. Al final, pese a que tengamos ese ángulo, eso nos permite también que el equipo no esté 100% alineado y las señales se puedan ver, ¿vale? No es que tengamos 5 grados y si no coincide, pues no se van a ver. Evidentemente, cuando hagamos un punto a punto, siempre que estén lo más alineados posible, va a quedar una mejor calidad de conexión, ¿vale? Recordemos también que el Wi-Fi va y el Wi-Fi se recibe, con lo cual ese punto de interconexión que van a tener los dos también está sujeto a temas meteorológicos, ¿vale? Eso es algo que se tiene que tener en cuenta a la hora de hacer puntos de acceso. O sea, digo, perdón, enlaces punto a punto, ¿vale? Entonces, otras de las posibles combinaciones puede ser usar un equipo omnidireccional como uno de los que tenemos para hacer un punto multipunto, ¿vale? Entonces, dar, por ejemplo, a un parking de un supermercado, dar
con varios puntos de acceso directivos, acceso a videocámaras, ¿vale? Esto ya lo podemos tratar en otro tipo de charla que sea quizá un poquito más con casos prácticos, etc. Todo esto al final, estos puntos de acceso que hemos estado hablando, hay puntos que son alimentados a PoE 24, hay puntos que son alimentados a PoE 48 y por tanto al final tenemos que ver qué punto elegir y al final estamos tratando de intentar hacer una buena distribución y lo lógico es no tener un montón de inyectores por cada equipo. Por tanto, tenemos una gama de switches donde al final la gama es relativamente sencilla. Vais a tener que escoger entre 4 puertos, 8 puertos o 24 puertos en función de lo que queráis hacer, de la cantidad de equipos que haya. Y para todo el tema de enlaces con fibra tenemos el SWP5, que este incluye un conector, un SFP, que podemos conectarle un cable de fibra óptica para poder hacer enlaces de switches a más de 100 metros, que es lo que permite un cable de RJ45, un cable UTP normal y corriente, ¿vale? En función de eso, pues si necesitáis hacer enlaces de fibra o tiradas largas de fibra para temas de puntos de acceso, podéis hacer esto. O por el contrario, podéis intentar hacer un punto de acceso. Vale. Bien. Entonces, el tema de las controladoras. Al final, cuando realizamos una distribución, vamos a necesitar unas ciertas configuraciones y en este caso tenemos un equipamiento que permite controlar diferentes puntos de acceso y permite volcar y hacer esa distribución a diferentes puntos de acceso. ¿Vale? Al final, dependiendo un poquito de las características que vayamos a usar, pues usaremos un tipo de controladora u otra, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea de una red con una controladora, en este caso, pues veríamos diferentes switches PoE alimentados por diferentes puntos de acceso y una controladora que sería la que haría de gateway y a la vez sería la que se encarga de aplicarle la plantilla, de dar IPs o lo que quisiéramos que hiciera, ¿vale? Al final os pongo aquí algunas de las características: configuración centralizada de red, la gestión está a nivel de plantilla que os cuento, es decir, ponemos 8 puntos de acceso y la controladora nos volcaría a los 8 puntos la configuración que queramos, ¿vale? Limitación de ancho de banda por usuario, creación de un portal de bienvenida súper sencillo. Y la controladora la podemos entender como un equipo que permite, pues bueno, o bien la dejamos o bien la utilizamos para hacer una configuración o lo que queramos, ¿vale? Eso es algo que ya podemos entrar. Después también tenemos la CAP2, donde vamos a tener más opciones, ¿vale? En este caso, pues hasta 150 puntos de acceso, temas de planificación horaria, algún pequeño balanceo de carga, una monitorización, cortafuegos, etcétera, etcétera, ¿vale? Está eso de aquí. Ahora voy a proceder a enseñaros cómo es la interfaz de los equipos EK, ¿vale? En este caso, vamos a ver. Vale. Vamos a ver. Vamos a poner la pantalla del punto de acceso. Lo tenemos por aquí. Vale. Vamos a ver. Vale. Perfecto. Aquí tenemos ya la pantalla del punto de acceso. Es una pantalla bastante amena, intuitiva. Primera información que tenemos es el modo de operación del punto de acceso, en este caso el modo AP. Tenemos el flujo que actualmente está soportando en función de lo que esté haciendo. Información del dispositivo, información del estado del equipo e información del tema del Wi-Fi que hay actualmente, ¿vale? En este caso, pues estamos
conectados a una AP, a un 1200W2 y tiene, recordemos, doble banda, es uno de los más exigentes, 2,4, 5 GHz y el procedimiento más básico podría ser entrar al menú de Wi-Fi, ¿de acuerdo? Gestionar el tema del nombre del SSID, recordemos lo que ya hemos explicado, hay equipos que permiten ciertos caracteres, hay equipos que no, equipos que permiten espacios, eso es algo que tenéis que ver por vosotros mismos. El tema de ocultar el nombre, el ancho de banda sobre el que vamos a trabajar, hemos hablado en 2,4, 20 y 40, y el tema del canal, ¿vale? Los canales que podemos trabajar, la encriptación y la password o clave que le vamos a dar. Al igual que hemos configurado esto, también tenemos la posibilidad de generar diferentes SSIDs, hasta 4 sobre la banda de 2,4 y también tenemos el Wi-Fi de 5 GHz. ¿Vale? El Wi-Fi de 5 GHz es exactamente el mismo. Veamos que en este caso podemos llegar hasta 80 de ancho de canal y vamos a poder trabajar también con diferentes SSIDs. ¿Vale? Bien. Como opciones avanzadas, en función del punto, los diferentes modos que hemos hablado en función del estándar, estándar N, estándar G, o trabajar en estándar N o en estándar C. Perdón. Vale. Por otro lado, limitación del número de usuarios. Vemos que podemos soportar hasta 64. En este caso hemos determinado que lo óptimo sería 32 por algún motivo concreto. Y este es el parámetro del que os hablábamos. Este es el umbral de cobertura o el coverage threshold que hemos comentado con anterioridad, donde queremos que el punto de acceso expulse o no al dispositivo al que vamos a estar conectándonos. Por otro lado, si quisiéramos activar o desactivar el Wi-Fi en función de un horario determinado, porque a lo mejor solo queremos que funcione en un horario de oficina o por la noche o cuando sea, y ya tendríamos pues opciones de red, donde al final parte de las opciones de red son la configuración que queremos, la IP que queremos darle al equipo, y a nivel profesional, cuando hablamos de las 4 SSIDs, poder gestionar diferentes servicios por cada SSID. ¿Vale? En este caso, pues en función del servicio que quisiéramos, asignaríamos, primero evidentemente lo activaríamos y asignaríamos una o asignaríamos otra, ¿vale? En función de lo que tengamos activo o no activo. Por otro lado, parte esencial, sacar backups, volver el equipo a fábrica, reiniciar el equipo, modificar el acceso. Otra parte importante, recordemos que al final esto es un elemento de hardware y como elemento de hardware está pensado para dar conexiones Wi-Fi y este no siempre va a poder limpiarse por dentro, limpiar todas esas tablas de conexiones, al final ya sea al cabo de 3 días o al cabo de 2 meses, en función de la cantidad de usuarios, en la cantidad de procesos que realice la AP, pues es normal y es recomendable pues reiniciar pues o un reinicio periódico en el AP o una vez cada una semana, ahí ya depende de lo que determinéis, pero creemos que es esencial para que la red funcione mejor. Al final se puede reiniciar el equipo a las 4 de la mañana, hacer una purga entera de todas esas tablas y toda esa información interna que no ha quedado limpia o que la AP no puede limpiar, y eso ayuda a que las conexiones funcionen mejor, los cambios entre antenas funcionen mejor y gestione mejor, ¿vale? Al final, nadie, nunca jamás te va a recomendar tener un equipo sin apagarlo o reiniciarlo por lo menos durante algún tiempo, ¿vale? Bueno, y lo demás, modificación de contraseña, carga de firmware, etcétera, etcétera. Bien, y por si necesitáramos hacer algún tipo de aplicación más determinada, por si quisiéramos que el punto de acceso no trabajara en modo AP, que es el modo habitual. Recordemos que
El modo AP es el modo en que el punto de acceso trabaja totalmente y de forma transparente, es decir, que lo único que hace es le conectamos un cable y estamos emitiendo. Pues tendríamos el asistente y en función del modo que usaríamos nos guiaría, ¿vale? Tendríamos el modo router, en este caso abriríamos el asistente del modo router, que lo que haría es que el equipo se convierta en un router, ¿vale? Esto nos permitiría aislar la red o nos podría generar una segunda red para el caso que determinemos que sea necesario. Podría ser a lo mejor el caso de un bar o el caso de una pequeña pyme que solo quiera tener el acceso a invitados, pero no quiera ni tener hotspot ni quiera tener nada por el estilo. El modo repetidor es uno de los modos a usar, hay que tener en cuenta cómo vamos a usarlo. Sobre todo partiendo de la base que vamos a usar una antena para conectarnos, es decir, para capturar la señal, no vamos a capturar la señal por el cable, sino que vamos a estar capturando la señal por una de las antenas, ¿vale? Y por otra de las antenas lo vamos a retransmitir. Y al final el modo WISP es un modo que está relativamente en desuso, que es una mezcla entre el modo repetidor y el modo gateway. Es decir, que vamos a recibir la señal por la antena y vamos a poner el equipo en modo router, ¿vale? Y esto, así brevemente, es un poquito la interfaz del punto. Como veis, es un punto bastante completo, con todas sus opciones y de fácil acceso, ¿vale? Si queréis más información sobre el punto o queréis algo concreto, pues podéis lanzar preguntas ahora cuando las abra, o bien tenéis el manual a disposición en la web para que podáis ir echándole un ojo. Está toda la interfaz ahí también. Bien, de vuelta al tema de la presentación. Espero que haya quedado todo claro. Gracias por haberme escuchado.